Muy interesante y a su vez tiene su grado de complejidad. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible con ejemplos que se vean, porque realmente en la industria esto se aplica muchísimo. Así que, bueno, allá vamos con el tema de lo que es análisis asintótico, que es en lo que vamos a adentrarnos el día de hoy, porque es uno de los temas más fundamentales, diría yo, de lo que hace la ciencia de la computación, ¿no? Este conjunto de bloques de cálculo en los cuales estamos incursionando. Y en este caso se trata del análisis asintótico. Esto puede sonar un poquito intimidante al principio, ¿no? Pero al finalizar van a ver que van a entender un poquito mejor por qué Google es el que puede encontrar información ahí entre billones de páginas que tiene, ¿no? Y para eso, ¿cuánto tarda? Yo hago una búsqueda y me demora milisegundos prácticamente. Y por ahí tengo un algoritmo casero que lo hice en mi computadora y capaz que está horas para resolver un problema. Entonces, esto no es teoría abstracta lo que vamos a ver, es la base matemática que nos va a determinar a ciencia cierta si un sistema va a funcionar con 100 usuarios o cuando tenga 100.000 va a colapsar. Estamos hablando de la industria moderna, ¿no? Entonces, vamos a estructurar de una forma como práctica esta clase. Primero vamos a ver el porqué de este análisis asintótico, con ejemplos que lo vimos todos, seguro. Después nos vamos a meter un poco en las tres notaciones, O, omega y zeta, para poder entonces entenderlas mejor, porque todo ingeniero tiene que dominar esto como una tabla de multiplicar prácticamente, les diría, ¿no? Entonces vamos a terminar con algunas actividades prácticas, tal vez, algunas propuestas, porque si somos más honestos nosotros mismos, es como que toda esta teoría, si ustedes no la pueden llevar a la práctica, es como si les doy un hermoso Lamborghini, ¿no? Un Ferrari, un Mazda así para deportivo, un eléctrico de estos chinos, pero sin combustible, sin carga. Estamos en la misma. Entonces, la clase B va a estar organizada así. ¿Qué es el análisis asintótico? ¿Por qué es tan importante? Ah, perdón, voy a poner a grabar la clase. No me dijeron nada, ¿no? Miren que esto después ustedes tienen que tomar apuntes de ahí, porque hay cosas que las digo y no están en los diapositivos. Cuidado, creo que esto se lo dije más de una vez. Entonces, allá vamos, ¿no? O sea, les comentaba que estamos en análisis asintótico, un tema realmente algo intimidante, pero muy importante, que justifica cómo empresas como Google logran estos desafíos inmensos de que en milisegundos encuentren datos que nosotros capaz que en un algoritmo casero nos demora un rato en poder solucionar. Vamos a ver las tres notaciones fundamentales, cómo se da el crecimiento de las funciones en términos de matemática, pero lo vamos a ver con algunos ejemplos en casos reales de la industria, ¿no? Y con código como siempre estoy acostumbrado ya a brindarles para que ustedes lo puedan analizar desde el punto que más les guste. ¿Mm? Vamos bien hasta ahí, hágame un gesto si se escucha todo bien y estamos todo en orden. Perfecto. Bueno, porque yo me puse el ventilador acá al lado, que hace un calor. Y bien, ahora me gustaría que me hagan un gesto también los que alguna vez han programado un algoritmo en la computadora de ustedes que funcionaba muy bien, ¿no? Pero que alguna vez cuando lo han probado con datos reales, ¡pah! Se cuelga. ¿Les pasó a alguno? Bueno, parece que muy poco, pero esto es lo que el análisis asintótico nos ayuda de una forma a evitar, ¿no? Nos permite predecir comportamientos antes de que
los usuarios nos odien porque escribimos software que es muy lento, no reacciona a tiempo. Por ejemplo, el famoso ordenamiento de la burbuja. Con 10 elementos, este ordenamiento anda perfecto. En un milisegundo lo resuelve, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tengo 1 millón de elementos? La teoría dice que se demora 11 días en esto. Esto no es un problema de hardware. Esto es de lo que se trata la complejidad algorítmica, de lo que estamos hablando. Eh, lo pueden imaginar como dos computadoras procesando dos datos, una muy rápidamente y la otra colapsando con esos datos, ¿no? Entonces, si lo pensamos en términos concretos, así, Mercado Libre, sin ir más lejos, con 100 productos, el buscador respondería ahí en milisegundos, ¿no? Pero Mercado Libre tiene millones de publicaciones. Si usamos un algoritmo así de ineficiente como el de la burbuja, que es cuadrático, mm, podríamos estar días en esperar que nos dé una respuesta. De la misma forma pasa, por ejemplo, con Netflix. El motor que tiene de recomendaciones tiene catálogos gigantes de películas. Vieron que hay películas tailandesas, viejas, nuevas, series y qué sé yo cuánto. Y entonces, si los algoritmos que tiene fueran así de lentos, directamente no podríamos recibir las recomendaciones personalizadas como las da en, en milisegundos como lo hace, o en segundos como lo hace con cada uno de nosotros eh, como usuario, ¿no? Entonces, en otro caso, por ejemplo, Amazon eh, pasó de optimizar justamente estos algoritmos de Big O cuadrático a un algoritmo de Big O de n log n, y eso les ahorró, según lo que dice la bibliografía, 120 millones de dólares por año en infraestructura, ¿no? En equipamiento, en fin. Es decir, en estas cuestiones, cada milisegundo cuenta, ¿no? Y esa es la razón por la cual vale la pena estudiar análisis asintótico. Esto que les cuento no es exageración, es matemática pura, sí. Por eso es que Netflix invierte millones en algoritmos de recomendación, porque por eso es que Google ganó lo que ganó. Porque un algoritmo ineficiente significaría costos de servidores que no podrían directamente acceder, serían prohibitivos, ¿no? Ahí es donde la matemática nos viene a salvar. Entonces, el análisis asintótico es prácticamente, les diría, como tener una bola de cristal ahí, que les va a dejar predecir qué van a hacer sus algoritmos en el futuro. No nos importa a nosotros mucho si el algoritmo tarda 5 o 10 milisegundos cuando los datos son pequeños. Sí nos importa si va a tardar 1 segundo o 1 hora cuando los datos sean realmente importantes, masivos. Ahí está la diferencia de construir entonces un puente que soporte 10 autos o uno como el de San Francisco por el que pasan miles por día, ¿no? Bueno, Amazon procesa millones de transacciones. Vieron que tiene una tienda donde hasta nosotros podemos comprar desde Argentina. Millones de transacciones diarias. Entre que veo el producto, veo el historial, alguien lo calificó, alguien lo está comprando. Y cada milisegundo de mejora que ellos logran en esta eficiencia les va a ahorrar millones de dólares anuales en esta infraestructura. Entonces, este análisis asintótico del que estamos hablando estudia cómo es que se comporta un algoritmo cuando el tamaño de los datos de la entrada empieza a crecer y se vuelve más cercano a lo que es el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Bárbaro, tenemos dos algoritmos y los podemos comparar. Entonces, más allá del hardware que tengamos, vamos a poder interpretar esa comparación. ¿Qué más vamos a poder hacer?
vamos a poder predecir si un sistema va a poder escalar a millones de usuarios o no, o vamos a tener una curva tal que va a ser imposible darles una respuesta. A su vez nos va a permitir tomar decisiones de diseño que son críticas, son fundamentales. O sea, vamos a poder ver el futuro del software antes de sentarnos a escribirlo. Generalmente, siempre hay un algoritmo que es el que está detrás del software y se vuelve su punto crítico, ¿no? Bien, ¿por qué asintótico? ¿De dónde viene esto? Esto viene de las matemáticas, obviamente. Estamos en el horno de nuevo. Imagínense que hay una hipérbola que se acerca cada vez más a una línea recta, pero no la toca nunca. Así es como funciona el análisis asintótico. Básicamente de eso se trata una asíntota, ¿no? Nos acercamos al comportamiento que tiene el algoritmo cuando los datos empiezan a crecer. Como le dije, no importa si son 10 datos, no importa si son 1 millón de datos. Ahí está la clave. Em, y tampoco nos importa mucho si comparamos un algoritmo contra el otro para los 10 elementos. O sea, este con 10 elementos demora 100 milisegundos y este demora 80 milisegundos. Pero sí nos importa qué va a pasar con esos dos algoritmos cuando crezcan los datos de entrada, ¿no? Tengamos 1 millón de elementos y podamos hacer una proyección de esos datos. Entonces, si uno de los algoritmos demora 1 segundo y el algoritmo que estoy comparando demora 1 hora, ya tengo la solución a mi problema. Entonces, ¿qué es una asíntota? ¿Por qué esto es asintótico? Bueno, una asíntota, ustedes matemáticamente lo habrán escuchado, es una línea a la que una curva se acerca infinitamente, ¿no? O sea, en un infinitésimo, pero no llega a tocar. Eso es lo que pasa acá. Ignoramos constantes y detalles que son pequeñitos en los cálculos y nos enfocamos en la tendencia general cuando los datos empiezan a crecer. Bien, hay tres notaciones fundamentales, ¿no? La big O, la omega y la zeta. Estas son, podríamos decir, como semáforos del análisis de los algoritmos. El big O es como el límite de velocidad máximo que podemos tener, digamos así, en la autopista, ¿no? O sea, no puede exceder esa velocidad sin que importe la causa, no puede exceder. El omega es como la velocidad mínima, es la cota inferior. No puedo ir más lento, incluso en el peor, la peor de las circunstancias. ¿No vieron que en ciudades como Buenos Aires o Córdoba, si uno va en la autopista se ve medio arrastrado ahí por todo el tránsito, ¿no? Y Z es como decir, tu velocidad promedio va a ser exactamente esta en todas las condiciones. Y estas son las tres notaciones fundamentales, ¿no? Y esto de la autopista es como una buena analogía porque dice O es el máximo, omega es el mínimo y Z es el promedio real que voy a tener. Por ejemplo, en Big O, como límite máximo, es lo peor que puede pasar. O sea, un algoritmo de ordenamiento, supongamos el merge sort, que tiene un O de n log n, nunca va a ser peor que esa curva. O sea, yo sé que el algoritmo, cuando empiece a crecer, nunca va a superar esa curva, nunca va a pasar por arriba de eso. Entonces esa curva me va a dar el crecimiento que va a tener ese algoritmo a medida que inserte más datos. Omega, por su parte,
me va a dar el piso. O sea, cuando encontramos el dato ahí al comenzar, ¿qué va a pasar cuando sean las mejores de las circunstancias? ¿No? Y Z es como la descripción perfecta que hay de un algoritmo. En Quicksort, por ejemplo, el promedio es así de n log n. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, en entrevistas técnicas realmente, de Google, de Facebook, los ingenieros de estas empresas usan estas notaciones para evaluar realmente si un algoritmo va a poder escalar con los millones de usuarios que ellos tienen, ¿no? Y ustedes saben que ellos sí tienen millones de usuarios. Bueno, vamos complicándolo un poquito más. Después les voy a pasar un video yo que está muy interesante para que también lo entiendan mejor a todo este concepto. Porque sé que en las matemáticas formales, así como las estamos mostrando, como que pueden asustar un poco, ¿no? Pero piensen que este Big O es como si fuera un techo que no se va a romper a medida que el algoritmo va creciendo. Eh, si digo que mi algoritmo es Big O de n al cuadrado, lo que estoy garantizando de una forma es que no importa cuántos los datos le ingresen a ese algoritmo, nunca va a ser peor, nunca se va a comportar peor, nunca va a cruzar esa curva de la función cuadrática de la que estamos hablando, ¿no? Un n al cuadrado es una función cuadrática, ustedes saben. Entonces, es como, sería como tal vez prometer que el auto nunca va a consumir, por ejemplo, más de 10 litros por cada 100 kilómetros, ¿no? No importa cómo manejen. O sea, el auto siempre va a estar por debajo de ese consumo. Y esta garantía de la que les hablo es oro puro, ¿sí? Para un arquitecto de software. Esta garantía puede precisar esto para las personas que tienen que diseñar sistemas. Es fundamental que les garantice para cualquier carga que se va a comportar de esta manera. Entonces, se da esta formalidad, ¿no? En función de n, que si existen constantes, entonces se va a dar que 0 es menor que esa función y es menor que una multiplicación que se dé para cuando los datos sean mayores que n de 0. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Big O es fundamental porque nos va a asegurar entonces este límite superior del que les hablo, no importa lo que tengan como entrada, ¿no? Acá en el video ustedes van a ver que hay una grafiquita que hace muy, muy interesante de los dibujos de los datos, porque siempre varían los datos. Y varían porque tal vez tengo algo en la memoria, un servicio corriendo o algo, pero siempre están por debajo de la curva. Entonces, cada vez que hago correr mis algoritmos y veo las curvas de respuesta en tiempo, voy a ver que están siempre por debajo de esa curva. Bueno, esta es la parte más hermosa, digamos así, de este proceso de cálculo, ¿no? De Big O. Si, porque me simplificaría un poco la vida, ¿no? Si la curva que yo hago tengo, por ejemplo, 3n más 5, ya estoy hablando de una curva que me represente la respuesta que hay a medida que aumentan las entradas, ¿no? Esas constantes que hay de 3 y de 5 no van a tener importancia, van a quedar simplificadas con un big O de n. Y eso es lo que me va a estar representando entonces esa complejidad con este algoritmo. Y si entonces puedo ubicar a mi algoritmo por debajo de esa curva, yo voy a poder asegurar que con un n de 1.000.000 voy a tener una capacidad de respuesta de tantas operaciones
por ejemplo, 3 millones de operaciones contra 1 millón de operaciones, va a ser lo mismo. O sea, puedo garantizar que en cuanto a cantidad de operaciones se va a comportar igual el algoritmo. Fíjense que el Google, el PageRank, ¿no? Que rankea las páginas, que es el que le dio su éxito a Google en el motor de búsqueda, fue esa página tan simple, fue la que le dio el número uno como puesto. Mm. Ese PageRank es Big O de N. N son las páginas web. Y por eso es que ellos pueden procesar billones de páginas. Porque saben que aumentan la capacidad a medida que aumenta la cantidad de páginas web. Y entonces aumentan su capacidad de infraestructura para dar respuesta. Bueno, Omega es la que me va a establecer la cota inferior, como les había dicho. No hay algoritmo que vaya a ser más rápido de ese mejor caso que yo estoy planteando. O sea, por ejemplo, un algoritmo que esté basado en comparaciones tiene que tener por lo menos un omega de n log n. En el caso de Z, la notación va a ser mucho más precisa, porque ahí puedo hacer los cálculos en función de una fórmula matemática mucho más definida. ¿Mm? ¿Qué pasa con omega? Omega es menos famosa que Big O, pero también es importante porque les va a dar el piso, el mínimo tiempo que el algoritmo necesita para funcionar. ¿Mm? Entonces va a ser útil cuando se quiere demostrar que el algoritmo ya es óptimo. Por ejemplo, cualquier algoritmo de ordenamiento eh, que solamente compare elementos va a necesitar por lo menos un n log n de comparaciones. Y esto es una limitación por la programación, es una limitación matemática natural. Acá no importa si Einstein programara, tampoco podría ser que un algoritmo de ordenamiento por comparaciones sea más rápido que esto que les digo, de n log n. ¿Mm? Y Z, por su parte, es como la notación más honesta, o sea, eh, ¿qué les quiero decir? Que las comparaciones son necesarias para poder ordenar, ¿no? Si agarro cartas y quiero ordenarlas de mayor a menor, voy a tener un algoritmo mínimo que es el que me va a dar el tiempo mínimo. El mejor algoritmo que pueda encontrar siempre va a tener un comportamiento de n log n. No lo puedo evitar a eso. A eso me refiero, por si no quedó muy claro el concepto. Volviendo a Z, esta es la notación más honesta, digamos así, ¿no? Porque dice toda la verdad como tiene que ser, no solo el máximo, una franja ahí donde se mueve, sino que me va a decir exactamente el comportamiento que va a tener mi algoritmo. Cuando los ingenieros de WhatsApp analizan el algoritmo de entrega de mensajes, usan Z porque necesitan predecir exactamente cuántos recursos van a necesitar para manejar los 1.000 millones de mensajes diarios que procesan. No pueden sobreestimar, o sea, si sobreestiman, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar requiriendo más capacidad de cómputo, más infraestructura, de pericia minero. No pueden subestimar. Si subestiman, el sistema seguramente va a colapsar. ¿Mm? Entonces, de esta forma es como se decide si un sistema escala
o colapse, teniendo en cuenta estos comportamientos. Y entonces hay una jerarquía, fíjense, hay una jerarquía que es como prácticamente una tabla periódica ahí de lo que es la eficiencia algorítmica, ¿no? Yo les diría que la memoricen, ustedes mejor que yo, porque va a determinar de alguna forma las decisiones de diseño que vayan a aplicar a ese nivel fino en el resto de las carreras. Un algoritmo, por ejemplo, de Big O1 es como decir lo mejor que puede existir. Va a ser algo como constante en el tiempo, no va a tener variación, o sea, no importa la entrada, siempre me va a dar tiempo constante. Prácticamente podríamos decir que no existe. YouTube puede mostrar cualquier video en tiempo constante. ¿Por qué? Porque yo accedo al video a través de su hash. Con ese código voy y traigo directamente el video. ¿Mm? Esto es lo que se dice, pero es relativo. Porque de alguna forma, cuando voy a buscar el video, hay una búsqueda entre medio, sea en el sistema de archivos, sea en la base de datos, pero hay alguna búsqueda entre medio. ¿Mm? Un algoritmo que sea O de log n es muy bueno. Los árboles binarios, por ejemplo, de búsqueda, son los que van a permitir que bases de datos como MySQL me encuentren registros así, entre millones de registros, ¿no? En milisegundos. El, en el caso de el Big O N, es, es aceptable para muchos casos, ¿no? Es un muy buena posición en esa jerarquía. El cuadrático, el Big O de n al cuadrado, tiene que evitarse cuando se trata de datasets grandes. Después, el Big O de 2 elevado a la n solamente sirve de una forma académica o por datasets que sean muy pequeños. No se usa prácticamente nunca. Y así, cada una de estas jerarquías es un poco mejor que la otra, como lo van viendo, ¿no? O sea, como les decía antes, con 1 millón de elementos, un Big O de n al cuadrado puede tardar 11 días, pero un Big O de n log n puede demorar 20 segundos. Y esta diferencia, imagínense, es absolutamente perturbadora, ¿no? Así que ahí es donde se decide si el sistema va a colapsar o va a permitirme escalar. Em, por si no se entendió bien, lo que trata de explicar de otra manera esto, ¿no? Esta jerarquía de complejidades de la que estoy hablando sería como si fuera una escala de eficiencia de mi algoritmo. O1 me da un acceso instantáneo, ahí no me atrae, como cuando traigo el video de YouTube, porque lo hago gracias al hash del video. Un O de log n va a crecer muy despacio, la búsqueda binaria, ¿no? Es el motor de un Postgre, de un MySQL, para encontrar registros en base de datos enormes. Por supuesto, ya está indexada la base de datos, ¿no? Eh, un Big O N lineal es como si fuera a recorrer, ¿vieron el timeline que tiene Facebook? O sea, esa línea de tiempo, sería como eso, para ejemplificarlo mejor. Un Big O de n log n lo usan algoritmos de ordenamiento como pueden ser los sistemas de trading de alta frecuencia. Esto es algo ya un poquito más complejo.
Después tenemos un big O de n al cuadrado, inaceptable, como le dije, con muchos datos, como el bubble sort, el algoritmo de burbuja. El de 2n es imposible en la práctica, es como resolver el problema que veíamos del viajante por fuerza bruta, no tiene mucho sentido. Entonces, con 1 millón de datos, un n log n responde más o menos 20 segundos. Un n cuadrático, 11 días. Ahí está la diferencia entre una app que escala y la otra que se funde la empresa. Bueno, em, o sea, O de uno, la constante es como la magia de la programación, ¿no? No importa si el array tiene 10 elementos, 10 millones o... Siempre acceder al array 5 al que tiene un índice ya definido, me va a tomar el mismo tiempo. Es como si tuvieran la capacidad de teletransportarse ahí a cualquier ciudad, sin importar que esté hablando de Chilecito o de Miami, ¿no? Y estas hash tables, que también se usan en Python, son los diccionarios, ¿no? Son los que permiten hacer esto con las búsquedas. Entonces, de esta forma es como, por ejemplo, Instagram puede encontrar cualquier foto entre las billones de imágenes que tenga en un tiempo o uno, ¿sí? Porque tiene estas técnicas de hashing inteligente que se lo facilitan. ¿Entiende lo del hashing? O sea, el hashing es, por si no lo... sería como los subíndices, en pocas palabras. Un array con, por ejemplo, me voy a esa posición, directamente accedo al dato, no tengo que atravesar todo el historial. ¿M? Simplemente se trata de eso. Ese es un cache. En cambio, el log de n es mucho más lindo, digamos así, porque crece, pero lento. ¿M? Con 1 millón de elementos, aproximadamente se demora 20 segundos. 20 pasos, con 20 pasos procesa este 1 millón de elementos. ¿Y cómo puede ser, dicen ustedes, cuál es la magia acá? Bueno, este es el clásico donde dividen por la mitad, donde empiezan dividiendo el problema por la mitad, y en cada paso vuelven a dividir por la mitad, ¿no? Y así es como es una estrategia que usa, por ejemplo, GitHub para navegar en los historiales ahí con códigos que tienen millones de commits. Bueno, ellos usan ahí este tipo de estrategia. Y entonces pueden encontrar una versión del código mucho más fácilmente, ¿no? En el caso de la función lineal, es honesta, es predecible, ¿no? Ustedes saben que si duplico los datos, duplico el tiempo. Ahí está. Es como leer un libro página por página, no voy a tener muchas historias porque no me estoy salteando ni una página. Voy a tardar determinado tiempo en llegar a la página 50. Tampoco voy a tener muchas sorpresas. Hay muchos algoritmos de este tipo. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar el máximo en un array, ¿m? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que contar los elementos y entonces empezar a buscar dato por dato. Em, por ejemplo, Netflix dice que usa los algoritmos de este tipo y así es como procesa el log de visualizaciones diarias que tienen. Porque aunque procesan petabytes de datos, la relación que hay entre el tiempo y el dato es predecible. Entonces pueden llegar a definir esto de una manera exacta. La función
N log n es la complejidad de los algoritmos inteligentes, podríamos decir, de ordenamiento, ¿no? Como el merge sort, como el heap sort, por ejemplo, que son fascinantes porque muestran un poco el límite teórico que hay eh, para estos ordenamientos por comparaciones. No va a importar lo brillante que sea, cómo se implementan, ¿no? No pueden inventar un algoritmo que sea más rápido que este de n log n. Así que vendría a ser como, ¿cómo les puedo decir? Como la velocidad de la luz, ¿vieron en la física? 300.000 metros por segundo y el universo se maneja así, de una forma. Esto es como el universo computacional, ese es el límite fundamental que tiene un algoritmo. Bien, con la función cuadrática es donde empiezan los problemas, en serio. Porque con 1.000 elementos son 1.000.000 de operaciones, ¿no? Con 10.000 elementos son 100 millones de operaciones, y así. Entonces, imagínense que es como si se van de fiesta ustedes, ¿no? El año pasado decíamos la fiesta de Computación 2, y claro, eran 20 alumnos. Bueno, había que presentarse y saludar a cada una de las personas que estaban ahí. Y uno saludaba a uno, al otro, al otro, al otro, a los 19 que quedaban, y de pronto hoy son 138 escuchando la clase. El tiempo que va a demorar ese simple hecho de presentarse, uno con cada uno y el otro con cada uno, va a crecer explosivamente. Entonces, el algoritmo de ordenamiento de la burbuja, el que estamos hablando de n cuadrático, por eso es que nadie lo usa en producción. Si YouTube usara una burbuja para ordenar los videos, tardaría años en mostrar los resultados de la búsqueda. Así de simple. No hay mucho misterio en eso. Por su parte, el 2 a la n es computacionalmente les diría, terrorífico. ¿M? Porque con 30 elementos nada más, son más de 1.000.000.000 de operaciones, si ustedes hacen el cálculo. Con 60 elementos van a superar, eh, dice la estadística, la cantidad de granos de arena que hay en todas las playas del mundo. Entonces, son algoritmos que solamente sirven académicamente, ¿no? O para resolver problemas muy específicos, con algunos conjuntos de datos ahí, datasets pequeños solamente. Bien, comparación práctica de tiempo. Esta tabla la deberían tener así como un marquito tal vez en el escritorio, ¿no? Eh, Porque les muestra por qué elegir un algoritmo puede significar la diferencia entre responder ahí en milisegundos o microsegundos o esperar días. Entonces, esto de los 20 segundos versus los 11 días, ¿no? No es teoría abstracta, les vuelvo a insistir. Sí es matemática por lo que nos orientan las fórmulas, pero al final de cuentas van a determinar si una startup que ustedes quieren poner va a tener éxito o va a quebrar por costos operativos excesivos. Y créanme que no les exagero, porque AWS, por ejemplo, cuando ustedes se suscriben, les cobra a veces por ciertos servicios como las funciones lambda, céntimos de dólares, realmente, céntimos. Em, y parecería ser que no afectaría gran cosa. Pero cuando empiezan a hacer las apps y se dan cuenta
el algoritmo tal vez está consultando demasiadas veces a AWS y generando operaciones y al final de cuentas, céntimos de dólares que se van sumando. Bien, entonces, en, en el mundo real de lo que estamos hablando es de que los algoritmos tienen como estas personalidades múltiples, ¿no? Y Quicksort, y fíjense qué curioso esto que les digo, porque tal vez en algoritmos de estructura de datos no se los veo con tanto cariño. Simplemente eran soluciones a problemas los algoritmos. Pero las aplicaciones que tienen industrialmente son estas que les empiezo a contar. Quicksort es un caso donde en promedio va a funcionar como un n log n, ¿no? O sea, una muy buena respuesta. Pero en el peor de los casos se degrada a este n al cuadrado que no nos gusta para nada. Denme un segundito. Ahí estamos. Disculpen. Tuve que tener una situación ahí. Bueno, todo queda, está en vivo, así que seguimos. Les hablaba de cómo se degrada el bit o el cuadrado, ¿no? Y sería como si pongo un deportivo a correr que es muy rápido, el deportivo anda bárbaro, súper rápido, ¿no? Pero lo pongo en un terreno como un rally o un barro y no, sí, no, no es para eso. Entonces, las empresas tecnológicas siempre van a ir considerando este peor caso, porque no se puede dar el lujo de que no avisen que el deportivo no servía para esa situación. ¿Mm? Y los algoritmos entonces tienen como comportamientos distintos según la entrada. Mm, Una búsqueda lineal seguramente va a ser el mejor caso, como les decía, va a encontrar el máximo, ¿no? Un big O de uno. El peor caso va a ser un big O de n. Un ordenamiento por inserción va a ser tal vez el mejor caso un big O de n y el peor caso un big O de n al cuadrado. Entonces siempre nos vamos a enfocar en este peor caso porque nos va a garantizar ese funcionamiento y rendimiento en el peor de los casos, en cualquier escenario que estemos hablando. Este es ya ustedes creo que van a poder entender mucho mejor. Se trata de un simple pseudocódigo, ¿m? Pero la búsqueda lineal es como, sería como decir, bueno, busco la llave que perdí y la busco en cada bolsillo que tengo. No me queda más que buscar uno por uno. En el mejor de los casos va a estar en el primer bolsillo, si ahí tengo un big O de uno. Eh, o va a estar en el último, que va a ser un big O de n. ¿M? Entonces, en promedio, capaz que la encontramos en medio del camino. Y, y bueno, entonces el big O es así, es confiable, es simple, funciona con datos que no estén ordenados. Hay muchas búsquedas que se dan de este tipo, con base de datos, por ejemplo, no SQL, ¿m? Base de datos como MongoDB, usan estas variantes de búsqueda lineal cuando no pueden tener índices, tal vez. Como les decía, lo elegante de la búsqueda binaria es que si yo les digo, adivinen un número del 1 al 1000, y entonces ustedes empiezan a preguntar por el del medio para ver si descartan entonces la otra mitad. Y yo les digo, no, es menor o es mayor. Entonces solamente van a necesitar 10 preguntas y ya van a estar encontrando cualquier número, ¿no? Pero, ¿cuál es la trampa?
La trampa es que yo no puedo tener los números desordenados, tengo que tenerlos ordenaditos. ¿Es mayor que 500? Sí. ¿Es mayor que 750? Sí. ¿Es menor que 800? Sí. Y me acerco de esa forma. Tienen que estar ordenados los datos. Este es el algoritmo que hay cuando se producen las búsquedas en las bases de datos relacionales, como puede ser un Postgre, como puede ser un MySQL, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, em, entonces estas son como las reglas, ¿no? Unas reglas prácticas para toda esta teoría de la que les estoy abrumando el día de hoy. La regla de la suma. La regla de la suma dice que si ustedes en un algoritmo tienen dos loops, dos bucles que sean secuenciales, sea, por ejemplo, un big O n, un big O n al cuadrado, entonces el resultado ¿qué va a ser? Va a ser un big O n al cuadrado, porque esta función cuadrática es la que domina. La regla del producto, por su parte, me dice que loops o bucles que estén anidados me van a multiplicar las complejidades. Entonces, un bucle dentro de otro bucle significa que voy a estar creando una big O de n al cuadrado. Y si tengo dos bucles anidados, voy a estar creando entonces una big O de n al cubo. Instagram procesa, ustedes saben, millones de fotos por día, ¿no? Y cada microsegundo que utilizan, que se basen en estas reglas de las que estamos hablando, para ellos significan un montón de ahorro en dinero efectivo. Entonces, la suma se queda con la complejidad dominante en dos algoritmos. Los loops anidados se multiplican. No importa si encontramos una función que tenga constante, que tenga algún término menor, o sea, que arranque en cierta posición. Este sería como mi consejo práctico para ustedes, ¿no? Para encontrar la- de manera rápida cuál es la forma de la complejidad que va a describir mi algoritmo. He visto muchas veces cometer estos errores, ¿no? Eh, y preguntarse después por qué es que el código funciona en la computadora, en el localhost, pero no funciona en producción. Pasó, por ejemplo, con los colectivos, que el, el algoritmo decía que el colectivo todavía no había llegado a la parada y el colectivo ya había pasado. Y en un día de lluvia, en un invierno, en un caluroso 46 grados de los riojanos, eso es como que genera mucho malestar. ¿Mm? Entonces, el Big O no es un cronómetro que ustedes tengan que confiar exactamente, pero sí es una herramienta de predicción de la escalabilidad. ¿Sí? Si en un emprendimiento que ustedes empiezan, eh, eligen un algoritmo que sea de un big O n al cuadrado, porque dicen, solo vamos a tener pocos usuarios, ¿no? Es un poco peligroso. Spotify no llegó a tener millones de usuarios usando algoritmos ineficientes. Ellos, cada decisión tomaba en cuenta el algoritmo que iban a utilizar. ¿No? Entonces, en la práctica, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el peor caso que puede suceder, porque es el que nos va a garantizar el rendimiento en cualquier escenario y nos va a describir perfectamente nuestro algoritmo. Así que bueno, acá está un poco esa magia de la que le he hablado. Estas que están como ejemplo acá no son empresas que de casualidad han sido exitosas.
han usado muy buen código. Son empresas que existen y triunfan porque entienden esto de por qué el análisis asintótico. El PageRank, del que les hablé en un momento, es un análisis de grafos que tiene una complejidad muy cuidadosamente estudiada, optimizada. El Facebook Newsfeeds eh, usa algoritmos de ordenamiento, usa filtrado, tienen que procesar millones de posts que se dan ahí en tiempo real, no es que están eh, esperando una carga. Netflix, que hablar, o sea, me recomienda películas, usa algoritmos de Machine Learning. La complejidad de esos algoritmos me determina si pueden personalizar 200 millones de usuarios o solamente van a poder manejarse con videos para 200, ¿no? Y así. Entonces, no son como ejemplos menores. Definen la industria. Eh, Instagram y el Amazon también, y el YouTube, mejor dicho, con sus hashes, eh, pueden traer imágenes automáticamente, videos automáticamente, música. Entonces, fíjense que este análisis asintótico que les cuento no es teoría pura, es la base, y por eso tantos ejemplos cotidianos que les doy, es la base de la tecnología que usamos, ¿no? No son cosas traídas de los pelos, ni son ideas mías. Entonces, eh, el Google Search, el Uber, con sus grafos para calcular las rutas, y así. Cada empresa usa estos algoritmos y sobrevive por la eficiencia que tienen estos algoritmos. Ahora bien, esta es la parte más difícil que les voy a mencionar hoy, pero vamos a hablar más de esto, porque no es que van a calcular solamente ahí con papelito la complejidad, ¿no? Hay herramientas para esto, como el Intel Betune, que muestra dónde es que el código gasta tiempo, muestra línea por línea dónde está el código. Hay herramientas como Valgrind, por ejemplo, que detecta problemas de memoria, eh, que pueden cambiar la complejidad a medida que crece el algoritmo. Algo más cercano a ustedes va a ser el Python Profile, que les va a permitir encontrar dónde está el cuello de botella de lo que están haciendo. Y las empresas serias usan estos, a diario lo usan, ¿no? No es una cuestión opcional. Así que vamos a usar herramientas de medición. Yo les propongo que ustedes, a partir de esto, se conviertan en una suerte de detectives para probar cómo funciona, detectives algorítmicos les vamos a llamar, y cada uno de estos algoritmos que yo les propongo eh, tiene una complejidad que lo caracteriza, ¿no? Y yo creo que la descubran, pero analizando el código, no adivinando. Entonces, que encuentren el máximo que requiere revisar cada elemento. eh, que verifiquen si está ordenado y requiere así comparar algunos elementos que sean adyacentes, si hay una multiplicación con matrices, por ejemplo, y uso el algoritmo básico de 3 loops ahí, con un n al cubo. eh, en fin, o sea, que analicen la complejidad de encontrar el máximo que hay en un array, que verifiquen si está ordenado, que multipliquen matrices, que inserten eh, dentro de ese algoritmo y que después implementen entonces una búsqueda lineal ahí, tratando de hacerlo con el lenguaje que hemos visto, con Python, ¿no? Y ayudados, por supuesto, por un poco de IA. Otra actividad que sería una que los conectaría también con los valores reales para que vean cómo se comporta. Y van a comprobar que las predicciones se comportan tal como lo dice la teoría, pero en el código real. Entonces implementen estas búsquedas binarias, estas búsquedas lineales, midan los tiempos con array de distintos tamaños, grafiquen los resultados. ¿Mm?
Entonces, deberían ver cómo va creciendo esa búsqueda. Si no lo pueden ver de esa forma, es porque algo está mal en la implementación de ese código que ustedes han hecho y puede estar algo mal en la memoria, una sobrecarga del sistema, ¿m? Pero la idea es que tiene que coincidir prácticamente con los tipos de curva de los que estamos hablando. Esa es la conexión que se necesita entre esta teoría y la práctica que ustedes tienen que hacer. Así que queremos escalar, queremos tener empresas grandes. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, es prácticamente el desafío del cual les estoy hablando. Y les voy a dejar la lectura de Cormen, que no es negociable, es un libro que usa el MIT, Stanford, universidades serias en el mundo, no son, eh, qué sé yo, universidades chicas, ¿no? Entonces, hay un capítulo también, el crecimiento de las funciones, que lo va a preparar así para esto que estamos hablando, con mucho más nivel del que incluso hasta yo pudiera tener. Hay ejercicios en ese libro que parecen simples, pero están bien diseñados para que puedan afianzar estos conceptos también. Y, por supuesto, la investigación que les pido que hagan de algoritmos, ¿no? ¿Qué algoritmos usa TikTok para las recomendaciones, Uber para el resultado? Así que bueno, entonces, en síntesis, les pido que lean el capítulo 3, que investiguen 3 algoritmos reales y la complejidad que tienen, y que instalen herramientas de profiling por ahora para que veamos cómo funciona. Al menos por ahora, hasta que lo veamos la próxima clase un poquito más. ¿Qué más? Bueno, la próxima clase esto es como un rascacielos, cada cosa, vieron que va apoyándose en el piso de abajo, ¿no? Lo vamos haciendo así, vamos dividiendo y venciendo cada uno de los temas. Así que cada vez vamos a ir en profundidad tratando de llevarlo adelante a esto. Y nada más por ahora, creo yo. Esto es un poco lo que quería contarles en esta clase. Hemos visto bastante de las bases matemáticas que hacen falta y que van a determinar de alguna forma las decisiones en los algoritmos que ustedes tomen. Eh, este análisis asintótico no es un tema que deberían aprender para un examen y olvidarse, es una herramienta que la deberían usar y cuando diseñen sistemas, encontrar ese punto crítico del sistema, cuando optimicen código, cuando decidan qué biblioteca voy a usar, eh, finalmente cuando pongan sus empresas y evalúen si va a poder escalar a millones de usuarios como lo hacen las startups hoy por hoy, que de un rato para otro están facturando millones. Entonces, esa es un poco la propuesta. Esta complejidad computacional de la que hablamos es la que, de cierta forma, va clasificando los problemas, ¿no? Según la dificultad con la que se relacionan. Y entonces empiezan a ustedes a tener ahora estas herramientas en la mano para ir clasificándolas. Así que bueno, los más perspicaces, los más avesados, los más pícaros, se habrán dado cuenta de que hoy les conté estas bases que son más que importantes, ¿no? El análisis asintótico no es algo para un examen nada más. La próxima clase vamos a ver un poco más de técnicas de diseño. ¿M? Por ahora lo llené de información y les voy a pasar después un videito, ya que ver dónde lo subo, para que lo vean que está muy bueno, entenderlo también gráficamente a esto, ¿no? Así que me gustó, o sea, lo explica mejor de lo que yo lo explico. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para el día de hoy.
El martes, bueno, me parece que les gustó, ¿ah? Bueno, muy bueno. Gracias. Bueno, la verdad que cuesta preparar estas cosas para que sean como concisas y no divagar en muchas situaciones. Em, a ver, muy bien, chicos, gracias. Voy a detener la grabación. Em, pregunta, cuestionario, ¿cómo les fue el martes? Puedes responder en los... Sí, sí hay código, sí hay código, sí hay código para... Les voy a pasar código. Para el martes les voy a pasar el cuestionario de esta clase, ¿sí? Acuérdense que es a libro abierto este cuestionario y, y necesito escucharlos para saber cómo vamos porque tengo que definir cuál va a ser cuál va a ser la modalidad del examen, ¿sí? Es, son temas como complejos y necesito tomar una decisión sobre cuántas preguntas les voy a dar y también sobre si va a ser un examen riguroso como lo hacemos normalmente o va a ser un examen un poquito más flexible. Así que me gustaría escucharlo, ver sus comentarios, brevemente me digan cómo vamos hasta ahora. Háganme una devolución. Ajá, material para practicar. El segundo no lo pude terminar. El tercero me sale no hay preguntas. No hay preguntas, qué raro. Debo haber cargado mal, entonces. Yo les voy a cargar de nuevo los tres por las dudas para el martes que viene. Algo debo haber hecho mal yo, entonces ahí. Debo haber cargado mal el... ¿Quieres decir algo, Agustín? ¿Quieres contarme vos? Sí, profe, le quería preguntar qué modalidad iba a ser el parcial, si iba a ser presencial, virtual. Por eso, yo quiero tomar esa decisión. Ustedes saben, ya me van conociendo, ¿no? O sea, soy más bien de alentarlos y siempre tratar de facilitarle un poco el camino para que todos aprueben. También soy un poco riguroso, ¿no? Entonces, quiero saber si el parcial va a ser un parcial como lo hacemos normalmente nosotros, por ejemplo, ¿cómo es? Para darnos una idea. Si el parcial tiene 60 preguntas, el tiempo para rendirlo es de 45 minutos. Entonces, es un tiempo que lo apura porque tienen que haber estudiado. Entonces, yo quiero saber cómo van ustedes para saber si se va entendiendo, si vamos bien, si es muy complicado esto. Es un segundo año de universidad y yo quiero escucharlos a ustedes, ¿me entienden? No quiero matarlos en el primer parcial. Quiero que sigan adelante y que vayan entendiendo, que se esfuercen, que, que estudien y que comprendan estos temas que son un poco apasionantes, ¿no? Pero por eso me gustaría escucharlos si alguien toma la palabra, con sus palabras, ¿eh? No pretendo que hagan un discurso político. Cuéntenme cómo van, honestamente, sinceramente. Profe, yo voy bien, lo único que tendré que reforzar lo de Python y de esta clase. Ujú. Bien, Ramiro, gracias. Sergio dice, para mí está todo conectado con la carrera. Ajá. Wilfredo, ¿querés decir algo? No, profe, yo quería decir que a mí me cuesta un poco el tema de Python, porque no es la primera vez, la verdad, que veo el lenguaje que nos enseñan, digamos, siempre hemos tenido C en lo que nos enseñan en lo que es programación y un poco en algoritmos también. Ujú. Claro, claro, claro.
Bien, bueno, gracias. Gracias, Wilfred. No, no, obviamente no los voy a asustar tanto con Python, no es que quiero que ya sepan. Por lo menos, ya que soy consciente que no tenemos la parte práctica, quiero que lo lean, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía del inglés? Que hay un nivel de lectocomprensión, hay un nivel de donde lo hablan y hay un nivel donde pueden dar congreso. Entonces, es algo que quiero que por lo menos entiendan el código, como un pseudocódigo, que entiendan lo que hace, que jueguen con el chat GPT y vayan como interactuando, a ver, de pedirle, ahora hace esto y ahora cámbiame esto. Pídanle Bubble Sort a ChatGPT en Python y pruébenlo cambiando los arrays, eh, incluyan los tiempos y vayan aprendiendo ese código. O sea, esto se aprende así, haciendo, no escuchando al profe en una parte muy reducida. Haciendo es como ustedes van a construir su conocimiento. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es darles un margen ahí de tiempo para que puedan, eh, si es más complicado lo de para que puedan tener un extra, por ejemplo, un minuto por pregunta o algo así, va a ser seguramente, eh, para que tengan como un margen de tiempo. O sea, ¿cómo es el tema? Yo de cada clase tengo, supongamos, 60 preguntas o 40 preguntas. De esas 40 preguntas al azar tomo 20 y son las que van al cuestionario de ustedes. Entonces no es todo no es que si aprendieron esas 20 ya está, sino que tienen que entender el tema, porque las otras preguntas pueden ser de otras partes del tema. Así que no se confíen de que si hacen bien el cuestionario está, sino que profundicen en cada tema, vuelvan a ver los videos, eh, miren el material que les mando de las clases, porque ahí está el texto de lo que se habla en clase y que se va a tomar en los exámenes. Así que bueno, quedamos así, chicos, entonces. El parcial va a ser la semana que viene, el jueves quedamos. Va a ser virtual, va a ocupar nuestro horario de clase, así tengan tiempo, según la cantidad de preguntas, vamos a arrancar ahí a horario. ¿Mm? Profe, disculpe, virtual desde la casa. ¿Sí? ¿Por qué, Agustín? No, porque hay veces que lo hacen virtual, pero hay que ir a la universidad. Por eso le preguntaba. Es por el tema de los datos, todas esas cosas, porque el internet de allá no, muy bien no anda a veces. Ujú. No tengo problema, lo hacemos en la casa. Listo, O profe, sea, gracias. a ver, última reflexión del día. Yo no, son 132 ahora. No, luego no me voy a fijar quiénes son los que están con el apunte al lado de quienes no. No me voy a fijar en eso, chicos. Ya yo confío en ustedes, son grandes. O sea, el consejo está en decirle, Google usa esto, ¿no? Si ustedes son como perspicaces, se dan cuenta que es algo que lo tienen que atesorar, aprender y apropiarse de ese conocimiento. Así que el examen es relativo, es una cosa un elemento de medición para el profesor, para poder también ser justo y poder pasar las notas de quienes aprobaron y quienes no, pero el verdadero sentido de esto es que ustedes se apropien de eso y lo hagan suyo para cuando en una entrevista les hablen de estos temas y sepan con autoridad poder defenderse. Entonces, mi grado de vigilancia llega hasta ahí. Motivarlos, contarles la verdad, preparar las clases con la mejor voluntad y calidad posible y el resto también mucho queda en sus manos, ¿no? Así que bueno, esa es la propuesta, chicos. Los sigo alentando, ustedes son los genios, van a avanzar mucho más rápido que yo, van a ver. En algún momento se van a dar cuenta. Bien, bien, la pongo en el campo a la grabación. Eh, Me alientan sus alientos, así que bárbaro. Sí, sí, sí.
Se han quedado muy cortos para el día del profesor, les aviso, ¿eh? Se han quedado muy cortos con aviso. Eso sí, me quedé mirando el teléfono todo el día. No comí directamente, no, ese día no estuve ahí. Así que bueno, bárbaro, chicos. Nos estamos viendo en cualquier momento. Entonces, dudas que nos queden, vamos a ir resolviéndolas por el chat. ¿Eh? Cuídense, en cualquier momento les tengo la clase subida.